Jesús ha resucitado, Jesucristo ha resucitado. El mundo festeja que Jesús, el Hijo de Dios, venció a la muerte y resucitó en carne. Resucitó como un nuevo hombre. La muerte ha sido vencida y la posibilidad de la vida eterna para aquel que cree es una realidad en la mente del creyente. Jesús es la vida eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo demostraron de que pueden derrotar la muerte y que pueden llegar a dar vida plena a aquel que vive creyendo en él. Sparrow Simpson señala que Juan vio y creyó. La tumba está vacía. La realidad de que el cuerpo no se encuentra y no se encontraba porque había resucitado y no había sido hurtado es una realidad. Sin embargo, probablemente porque él recordó que Cristo había predicho su resurrección, fue que Juan y María Magdalena y las mujeres y ni siquiera Pedro fueron conducidos a creer por el testimonio del sepulcro vacío, sino que fueron directamente a ver si eso era verdad. Y he aquí que la mejor, pero de la mejor noticia, Jesús no estaba. Jesús había resucitado. Jesús había cumplido con la promesa de que iba a resucitar para triunfar sobre la muerte. El querigma, la proclamación de la resurrección, no podía haberse mantenido en Jerusalén ni un solo día, ni tan siquiera una hora, si no se hubiese establecido como un hecho para todos los implicados que la tumba estaba vacía. Por primera vez en la historia, seres humanos se alegraban de que una tumba estaba vacía. Nadie ni nada podría refutar de que Jesús había predicho que iba a resucitar y cumplió. Es una promesa con cumplimiento que se ratifica en la historia con la veracidad de los testigos. Un abogado inglés, de Frank Morrison, dice lo siguiente en un libro: en todos los fragmentos y ecos de esta lejana controversia que ha llegado hasta nosotros, en ninguna parte se nos dice que alguna persona responsable declara que el cuerpo de Jesús se hallaba todavía en la tumba. Únicamente se nos dan razones por las cuales no está allí. A través de todos estos antiguos documentos corre persistentemente la idea de que el sepulcro de Cristo está vacío. Julio Wellhausen, un racionalista alemán que ha escrito mucho acerca de teología, famoso erudito por la crítica del Antiguo Testamento, escribió lo siguiente: se admite que junto con la resurrección el cuerpo de Jesús había también desaparecido de la tumba, y sería imposible dar una explicación de esto en términos naturales. Aquí encontramos lo más maravilloso de la resurrección. No es una resurrección porque un hurto, no es una resurrección por desaparición, no es una resurrección por energía atómica, no es una resurrección por planificación de traslado de un cuerpo, no es una resurrección por doble identidad, no es una resurrección de personificación espontánea, no es una resurrección de brujos, de conference, no es una resurrección imperial, papal, no es una resurrección de gobiernos, es una resurrección netamente que le corresponde a cada humano del mundo que cree en el poder de la vida que tiene el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre sus seres creados. Y aquel que cree es que se transforma en un ser natural y la divinidad plena asiste al ser humano como un creyente. Jesús no está, la tumba está vacía. Jesús ascendió al cielo tal como lo había predicho. Y todos estaban expectantes de si Jesús volvería o no volvería ya.
Nótese que cuando los discípulos de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron en calidad de testigos presenciales y mientras todavía había gente que había tenido contacto con los eventos de los cuales ellos hablaron. En el año 56, Pablo escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado, aunque la mayoría de ellos todavía estaban vivos, según Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 6 y subsiguiente. Esto sobrepasa los límites de la credibilidad de que los primeros cristianos pudieran haber inventado un cuento semejante y haberlo predicado entre aquellos que podrían haberlo refutado fácilmente con solo presentar el cuerpo de Jesús. Más de 500 personas. No se pudo refutar. Los discípulos vieron que no estaba. La tumba perfecta preparada por Joaquín y José de Arimatea estaba vacía. Triunfar sobre Ar fue una realidad y es una realidad. Mantenerse alejados de Lut es posible. Jesús resucitó. Desapareció para aparecer por medio del Espíritu Santo. Bernard Ram, un protestante cristiano, dice lo siguiente: si no hubo resurrección, los críticos más radicales deberán admitir que Pablo engañó a los apóstoles en lo referente a que Cristo se le apareciera y ellos a su vez engañaron al apóstol Pablo diciendo que el Cristo resucitado se le había aparecido. Qué difícil es impugnar la evidencia de las epístolas en este punto cuando tiene una tan firme validación como auténticas. Ayer a la tarde ya algunos especialistas en descanso corporal, en cementerios, en parques, campos, parques, jardines donde descansa el cuerpo, han dicho que van a reafirmar la tarea industrial de cuidar los cuerpos en base a estos pensamientos, en base a este espíritu, en base a esta responsabilidad. Hubo un cuerpo que tuvo que volver al Padre y cumplió. Hubo un cuerpo que vivió entre nosotros de manera natural y vimos la gloria del Hijo de Dios, al unigénito, al segundo Adán y a la vez el primer Adán, al soplo de vida, aquel que nos hizo, aquel que creó de una costilla del hombre a la hembra. Cristo se apareció, no como un acto palmítico, sino como un acto de vida. Se apareció a María Magdalena, dice San Juan, el capítulo 20, versículo 14, no como un acto satánico. Apareció a las mujeres que volvían en la tumba, no como un acto satánico. Apareció para ratificar que el poder de la naturaleza está sobre todo poder que pueda llegar a tener la muerte y los falsos milagros en el mundo. Apareció para ratificar de que solamente el Creador de los hombres y las mujeres y todo lo que hay en el mundo para mayordomear afirman de que Él vive y vivirá por siempre y para siempre. Apareció a Pedro más tarde en el día, dice Lucas, el capítulo 24, el versículo 34. Apareció a los discípulos de Maús, dice Lucas, el capítulo 24, el versículo 13, el versículo 33. A los apóstoles, a Tomás ausente, dice Lucas, el capítulo 24, el versículo 36 al 43, y Juan, capítulo 20, 19 al 24. Apareció a los 7 junto al lago de Tiberias, según Juan, el capítulo 21, el versículo 1 al 23.
a la multitud de 500, además de creyentes en la montaña de Galilea, dice 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 6. A Santiago, dice 1 de Corintios, el capítulo 15, el versículo 7. A los 11, dice Mateo, el capítulo 28, el versículo 16 al 20. Santiago, el capítulo 16, el versículo 14 al 20, Lucas, el capítulo 24, del 32 al 52, Hechos 1, 3 al 12. En la ascensión, según Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 12. Al apóstol Pablo, según Hechos, el versículo 9, del 3 al 6 de 1 de Corintios 15, 8. A Esteban en Hechos 7, 55. A Pablo en el templo, según Hechos 22, 17, 21 y 23, 11. Y a Juan en Patmos, según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 19. Jesús es el Rey de la aparición. ¿De qué aparición? De la aparición del Espíritu Santo. Fueron las primeras apariciones del Espíritu Santo de manera natural, donde el milagro de la resurrección se hizo carnal en la visión de los que fuimos creados. La resurrección es algo más que maravilloso, solamente en el contexto de la reflexión de la cristología, de la soteriología, de la neumatología, donde el cielo, creador, dueños y creadores se hacen presente en forma corpórea. Y es eso lo que reflexionamos en estas Pascuas. Es eso lo que el mundo debe reflexionar. Es eso lo que creemos, que Cristo Jesús sigue siendo el Salvador. Es eso lo que debemos ilusionarnos, es eso lo que debemos imaginar. Es eso lo que debemos sentir, es eso lo que debemos pedir. Que aquella resurrección sea una realidad por medio de su Espíritu en estas fechas. La Iglesia se fundó sobre la resurrección y el refutarla habría destruido la totalidad del movimiento cristiano. Sin embargo, en lugar de tal refutación, a través del primer siglo, los cristianos fueron amenazados, apaleados, azotados y muertos por causa de su fe. Habría sido mucho más simple haberlos silenciado presentando al cuerpo de Jesús, pero nunca se hizo eso. Muchísimos hombres murieron creyendo de que Jesús resucitó y los discípulos inclusive fueron muertos por tropas imperiales y papales que personificaban ya otras personas con propósitos de sustituir al ser humano. En estas fechas recordamos de que eso ya no puede existir. Recordamos de que esas actividades criminales e ilícitas en los gobiernos nacionales ya no pueden estar, no tienen lugar. Que la tecnología que los jóvenes han ganado lentamente en los mejores países del mundo para poder controlar de manera respetuosa la mente es para poder percibir de que el civil es asistido por el Espíritu Santo, no por espíritus de muerte, no por espíritus de conjuros. Stuck dice en un libro, es una prueba tan elocuente de la resurrección como el testimonio de los apóstoles. Es imposible poder refutar de que Cristo vive y reina para siempre. Professor Dave of Evidence of the Resurrection, The Society for Promoting Christian Knowledge, en 1906 escribe, en esa tumba vacía, el cristianismo ha discernido siempre un importante testigo de la lógica de la creencia. No hay nada más lógico. Lo dijo, lo predijo, lo cumplió. Sellaron, la piedra se movió, aparecieron y no estaban. Se movieron para ver lo que pasaba y Cristo apareció. Mostró las manos, mostró los dedos, mostró las marcas, triunfó sobre las marcas, triunfó sobre la psicología de la destinada, del destinado. Esas marcas de la falta de papá, de mamá, esas sabanitas que a veces se burlan los patógenos, a los cuales fue trasladado ese bebé, fuera de papá y fuera de mamá, a otra distancia. Mostró las manos, Jesús mostró las manos, y dijo, he triunfado sobre esas burlas, he triunfado sobre Samuel, he triunfado sobre Miguel, he triunfado sobre Lucifer. Fue lo que el cielo con gozo mostró
a sus seres creados, a sus seres biológicos creados. Los cristianos nunca han dudado que, en efecto, esta se halla vacía en el tercer día. Las narraciones evangélicas concuerdan en enfatizarlo. La carga de comprobación descansa, no sobre los que sostienen la tradición, que muestran coliseos mordidos, sino sobre los que niegan que el sepulcro se halla vacío o explican la ausencia del cuerpo del Señor por medio de alguna teoría racionalista que ya tampoco tiene lugar cuando va fuera y alejada de la fe. Cristo resucitó. Cristo triunfó. Cristo reina para siempre. Las falsas teorías de la resurrección quedan en el pasado. El comienzo de la iglesia cristiana se empezaba a hacer realidad. Hombres y mujeres empezaban a tener en su corazón no solo aquellos mensajes que los discípulos ya empezaban a escribir, sino la esperanza bendita de que la muerte nunca iba a tener lugar sobre el ser viviente, humano biológico en el planeta.